Desde hace siglos, una pregunta ha resonado en el corazón de la humanidad, desafiando la lógica, la razón y las limitaciones de nuestro entendimiento. ¿Cómo puede Dios, siendo infinito, eterno y todopoderoso, haberse hecho hombre? ¿Cómo el creador del universo pudo habitar un cuerpo humano, limitado y frágil como el nuestro? Y si Jesús fue solo un hombre, ¿cómo es posible que su sacrificio haya tenido poder para ofrecer una salvación eterna? Estas interrogantes han marcado el rumbo de la historia espiritual del mundo. Han dividido religiones, generado debates teológicos encendidos y transformado el corazón mismo del cristianismo. Porque si Jesús no era Dios, su muerte carecería de valor eterno. Y si no era hombre, no podría haber representado a la humanidad caída ante el trono celestial. A lo largo de este video, exploraremos uno de los misterios más grandes y sagrados de nuestra fe, el misterio de la encarnación. Descubriremos por qué Jesús tenía que ser al mismo tiempo completamente Dios y completamente hombre para cumplir su misión redentora. Esta verdad no es solo un dogma teológico, es el fundamento que sostiene nuestra esperanza, el pilar sobre el cual se edifica nuestro destino eterno. Muchos creen que la historia de Jesús comenzó en un modesto establo en Belén, cuando María, una joven virgen, dio a luz al niño que cambiaría el mundo para siempre. Pero la realidad espiritual es infinitamente más profunda. Jesús no comenzó a existir en el vientre de María. Él ya existía mucho antes, desde la eternidad. Él es el Verbo eterno, el Hijo de Dios que no tuvo principio ni tendrá fin. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Israel aguardaba la llegada del Mesías. Algunos lo imaginaban como un profeta poderoso, otros como un libertador político que restauraría la gloria del reino. Pero cuando Jesús caminó entre los hombres, su mensaje fue más trascendental que cualquier expectativa humana. No solo decía ser enviado por Dios, afirmaba ser Dios mismo. El Evangelio de Juan comienza con una declaración que sacude los cimientos de cualquier entendimiento humano: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, capítulo 1, versículo 3. Estas palabras no dejan espacio para dudas. Jesús existía antes de la creación misma. No fue un ser creado, sino el Creador mismo, aquel que formó los cielos, la tierra y cada alma viviente. Durante su ministerio, Jesús pronunció palabras que estremecieron a sus oyentes. En una ocasión, los líderes religiosos lo confrontaron, exigiendo explicaciones sobre su autoridad. Y su respuesta fue tan impactante que quisieron apedrearlo allí mismo. Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan, capítulo 8, versículo 58. ¿Por qué estas palabras generaron tanta furia? Porque al decir yo soy, Jesús estaba usando el nombre sagrado de Dios revelado a Moisés en el monte Horeb: yo soy el que soy. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Fue una afirmación directa y contundente de su divinidad. Los fariseos comprendieron el mensaje: o Jesús era verdaderamente Dios, o estaba cometiendo una blasfemia imperdonable. Pero la Biblia lo declara sin ambigüedades: Jesús es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis, capítulo 21. Él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Su existencia es eterna. Nunca comenzó y jamás terminará. Como lo profetizó Miqueas, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Cuando Jesús descendió a este mundo, no dejó de ser Dios. No abandonó su divinidad. Lo que hizo fue algo aún más milagroso: tomó forma humana. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, describe este misterio con palabras conmovedoras: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Aquí está el corazón de la encarnación: el Dios soberano, eterno e inmutable decidió humillarse, vestirse de carne, habitar entre nosotros y caminar nuestras calles polvorientas. ¿Y por qué esto es esencial? Porque si Jesús no es eterno, entonces no es Dios.
Y si no es Dios, su sacrificio no puede ser infinito ni capaz de redimir los pecados del mundo. Muchas religiones han intentado reducir a Jesús a un profeta, a un sabio o a un ser creado. Pero las Escrituras son claras, Él es el mismo que habló desde la zarza ardiente, el que guió a Israel por el desierto, el que formó al hombre del polvo de la tierra. Su encarnación no fue el inicio de su existencia, sino la manifestación visible del Dios invisible. Durante siglos, Dios habló a los profetas por sueños, visiones y símbolos. Pero en Jesús, Dios mismo se hizo visible. Por eso, cuando Felipe le pidió al Maestro, «Muéstranos al Padre», Jesús respondió, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan, capítulo 14, versículo 9. Esa afirmación lo cambia todo. No seguimos a un simple maestro espiritual ni a un líder moral, seguimos al Dios eterno, al Creador que decidió habitar entre su creación para salvarla. Y si Jesús es eterno, entonces también lo son su amor, su poder y su promesa de salvación. Nazaret era una aldea olvidada, insignificante a los ojos del mundo. Pero fue en ese rincón apartado donde ocurrió uno de los momentos más sagrados y trascendentales de la historia. Una joven virgen, sin posición ni linaje real, fue elegida para protagonizar el cumplimiento del plan eterno de Dios. El Evangelio de Lucas nos relata aquel día glorioso. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 27. María no era una reina ni una figura prominente. Era una joven humilde. Pero en los planes divinos, estaba destinada a ser el canal por el cual el Verbo eterno se haría carne. Cuando el ángel Gabriel se presentó ante ella, sus palabras fueron sorprendentes: «Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Lucas, capítulo 1, versículo 28. María no respondió con orgullo, sino con asombro. ¿Por qué ella? ¿Por qué una joven de Nazaret habría de ser escogida para un propósito tan grande? El ángel disipó sus dudas: «Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Lucas, capítulo 1. Versículos 31 al 33. Este anuncio era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Jesús no sería solo un profeta o un reformador espiritual. Sería el Hijo de Dios, el Rey eterno, el cumplimiento vivo de la promesa proclamada por Isaías: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Isaías, capítulo 7, versículo 14. Emmanuel significa Dios con nosotros. No era una metáfora poética, sino la encarnación literal del Creador entre su pueblo. María, aún con su inocencia, preguntó: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Lucas, capítulo 1, versículo 34. Y el ángel respondió con una revelación sobrenatural: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Lucas, capítulo 1, versículo 35. La concepción de Jesús no fue producto de la unión humana, sino un milagro divino, la obra directa del Espíritu Santo. Esto era fundamental: si Jesús hubiera nacido por medios naturales, habría heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero al ser concebido por el Espíritu, nació sin mancha de pecado, como el Cordero perfecto y santo. Y el ángel le dio aún una señal: «He aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios». Lucas, capítulo 1, versículos 36 y 37. Ante todo esto, María respondió con fe inquebrantable: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas, capítulo 1, versículo 38. En ese momento, la historia del universo cambió para siempre. Jesús no negó su identidad, pero dejó claro que su reino era distinto a cualquier otro. No buscaba un trono terrenal, sino el gobierno eterno sobre los corazones de los hombres.
Cuando finalmente fue crucificado, su título quedó escrito en lo alto de la cruz: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 19. Los líderes religiosos intentaron modificar esa inscripción, alegando que debía decir que él decía ser el Rey de los Judíos. Pero Pilato respondió con firmeza: lo que he escrito, como está registrado en Juan, capítulo 19, versículo 22. Aún en la cruz, Jesús fue proclamado Rey. Pero su historia no terminó allí. Después de su resurrección, declaró a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, según Mateo, capítulo 28, versículo 18. Jesús no solo venció la muerte, sino que ascendió al cielo como Rey Supremo. Y la historia aún no ha llegado a su fin. Las Escrituras nos enseñan que Él regresará, pero no como el siervo sufriente que vino la primera vez, sino con gloria y majestad, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, Juan describe esta visión, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando regrese, no habrá duda sobre su soberanía. Todos los reinos de la tierra se inclinarán ante él, y todo poder humano quedará reducido a nada. Muchos hoy siguen rechazándolo, esperando a un Salvador que se ajuste a sus propias expectativas. Pero la verdad es innegable: Jesús es el Rey eterno, y su reino jamás tendrá fin. La única pregunta que queda es: ¿lo reconoceremos como nuestro Rey mientras aún hay tiempo? El nacimiento de Jesús no fue un evento común. Desde antes de su llegada, Dios ya había revelado por medio de los profetas que el Mesías vendría de una manera única y milagrosa. No nacería como cualquier otro ser humano, sino que su concepción sería una obra directa del Espíritu Santo. El profeta Isaías, siglos antes del nacimiento de Cristo, ya había anunciado esta señal extraordinaria: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, como está escrito en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Emmanuel significa Dios con nosotros. Este no sería un simple líder religioso ni un hombre más entre tantos. Dios mismo entraría al mundo en forma humana, pero sin la mancha del pecado. Cuando el ángel Gabriel se apareció a María y le anunció que sería la madre del Salvador, ella quedó perpleja. ¿Cómo podría concebir si aún no había conocido varón? Su pregunta no fue de incredulidad, sino de asombro. El ángel le respondió con palabras que marcarían el comienzo de la mayor historia jamás contada: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, como está registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Este detalle es crucial. Si Jesús hubiese nacido de una unión natural entre un hombre y una mujer, habría heredado la naturaleza pecaminosa de Adán, como cualquier ser humano. Pero al ser concebido por el Espíritu Santo, vino al mundo sin pecado, santo desde su origen. La doctrina del pecado original nos enseña que todos los descendientes de Adán y Eva nacemos con una naturaleza caída, inclinada al mal. Ningún ser humano puede vivir sin pecado, porque el pecado está en nuestra esencia desde el nacimiento. Pero Jesús fue la excepción. Él no heredó la corrupción del pecado, porque su origen era divino. El apóstol Pablo explica esta realidad en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús vino al mundo como el segundo Adán, pero con una diferencia fundamental: mientras el primero cayó en desobediencia, Jesús fue obediente hasta la muerte. Su nacimiento santo lo calificó para ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si Jesús hubiera tenido siquiera una mancha de pecado, su muerte no habría sido suficiente para salvarnos. Pero al ser puro y sin mancha, su sacrificio tuvo un valor infinito. Desde su concepción, Jesús estuvo apartado para una misión que ningún otro podría cumplir. Mientras todos nacemos con una inclinación al pecado, Él nació con una misión: ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. A lo largo de su vida, sus enemigos intentaron encontrarle culpa, pero jamás lo lograron. Incluso Pilato, al juzgarlo, declaró ante la multitud:
Yo no hallo en él ningún delito, según Juan, capítulo 18, versículo 38. Los fariseos lo acusaron, pero sus acusaciones fueron vacías. Jesús vivió sin pecado, no porque fuera simplemente un hombre justo, sino porque su naturaleza era divina. Este hecho marcó la diferencia en su sacrificio en la cruz. Si hubiera sido solo un hombre, su muerte habría sido insuficiente para redimir a la humanidad entera. Pero al ser Dios, su sacrificio tuvo valor eterno. Aquí radica el gran misterio de la encarnación. Jesús era completamente hombre, pero también completamente Dios. La concepción sobrenatural de Jesús no fue un mito ni una invención de la iglesia primitiva. Fue la forma en que Dios aseguró que el Salvador del mundo viniera sin pecado y con el poder para redimirnos. El nacimiento de Jesús no fue un accidente ni un evento casual en la historia. Fue el cumplimiento perfecto del plan divino para la salvación de la humanidad. María, una joven común de Nazaret, tuvo el privilegio de ser el instrumento que Dios usó para traer a su Hijo al mundo. Pero fue el Espíritu Santo quien hizo la obra. Este evento es la prueba de que la salvación no es una obra humana, sino completamente divina. Desde el inicio, Dios tomó la iniciativa para rescatarnos, enviando a su Hijo de la manera más pura y santa posible. Cuando miramos la historia de la humanidad, vemos corrupción, maldad y pecado en cada generación. Pero en el nacimiento de Jesús vemos la intervención directa de Dios, trayendo esperanza a un mundo en tinieblas. Así comenzó la vida terrenal de Jesús, santo, puro y sin pecado. El Salvador estaba listo para cumplir su propósito. La desobediencia de Adán trajo consecuencias devastadoras. Aquello que antes era vida, ahora estaba marcado por la corrupción, el sufrimiento y la separación de Dios. Toda la humanidad quedó bajo el dominio del pecado. Pero Dios, en su infinito amor, ya tenía preparado un plan. Si el primer Adán trajo condenación, vendría un segundo Adán que traería redención. Jesús no vino solamente a enseñar o a sanar enfermos. Él vino a restaurar lo que Adán había destruido. El apóstol Pablo lo explica de manera poderosa en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Mientras que Adán falló al desobedecer, Jesús fue obediente hasta la muerte. El primer Adán fue tentado en un jardín, rodeado de abundancia y bendición. Jesús, en cambio, fue tentado en el desierto, en medio del hambre y la soledad, pero no cayó. Adán dudó de la palabra de Dios y creyó en la mentira del enemigo. Jesús, el segundo Adán, venció al tentador declarando con firmeza, escrito está. La humanidad entera quedó bajo el dominio del pecado por la desobediencia de un solo hombre. Pero ahora, por la obediencia de uno solo, la justificación ha sido ofrecida a todos. Jesús no vino a cambiar las reglas ni a negociar con el pecado. Vino a hacer lo que el primer Adán no hizo, obedecer perfectamente la voluntad del Padre. Desde su nacimiento, Jesús vivió sin pecado. Cada palabra, cada acción, cada pensamiento fue en perfecta santidad. No hubo en él engaño, ni rebelión. A lo largo de su vida enfrentó pruebas, traiciones y sufrimiento, pero jamás cedió al pecado. El clímax de su obediencia ocurrió en el Getsemaní. En esa noche oscura, con el peso del pecado del mundo sobre sus hombros, Jesús oró con profundo dolor. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, como está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Mientras Adán eligió su propia voluntad en el Edén, Jesús eligió someterse a la voluntad del Padre. Y con esa decisión, cambió el destino de toda la humanidad. Jesús no solo vivió una vida perfecta, sino que cargó con la condenación del pecado en la cruz. Soportó el castigo que Adán y toda su descendencia merecían. La justicia de Dios fue satisfecha en él. Pero la historia no terminó con su muerte. Si Jesús hubiera quedado en la tumba, su sacrificio habría sido inútil. Al tercer día, el segundo Adán se levantó victorioso, derrotando la muerte que el primer Adán había traído al mundo. El apóstol Pablo lo declara con contundencia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán heredamos pecado y muerte. En Cristo recibimos justicia y vida eterna. Por eso, la resurrección de Jesús no es solo un evento histórico, es la prueba de que su obra de redención es completa y definitiva. Adán fue la cabeza de una humanidad caída. Jesús es la cabeza de una nueva creación. A través de Adán heredamos condenación. A través de Jesús, tenemos acceso a la vida eterna. Cada ser humano pertenece a una de estas dos realidades, o seguimos en Adán, bajo el dominio del pecado, o hemos sido redimidos por el segundo Adán, que es Cristo. Y ante esto, surge una pregunta inevitable: ¿permaneceremos en la desobediencia de Adán o aceptaremos la redención ofrecida por Jesús? La crucifixión de Cristo es el evento central de la fe cristiana. Su vida fue perfecta, sus enseñanzas fueron revolucionarias, sus milagros evidenciaron su poder divino. Pero todo eso habría sido insuficiente si él no hubiera muerto en la cruz. ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Era realmente necesario que el Hijo de Dios sufriera una muerte tan cruel? La respuesta es un sí absoluto. Desde el principio, el pecado trajo consigo una consecuencia ineludible, la muerte. Dios ya lo había advertido en el principio. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 17, dijo: El día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva desobedecieron, y el pecado entró al mundo, trayendo separación de Dios, dolor y muerte para toda la humanidad. Desde entonces, la única forma de reconciliación con Dios era mediante el derramamiento de sangre. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento ilustraba esta verdad: los israelitas ofrecían corderos sin defecto como sacrificio por sus pecados. Pero esos sacrificios eran temporales. No podían borrar el pecado, solo cubrirlo momentáneamente. Pero Dios tenía un plan eterno, un sacrificio perfecto, definitivo, capaz de limpiar el pecado de una vez por todas. Jesús vino al mundo como el Cordero de Dios, aquel que quitaría el pecado del mundo, como lo anuncia el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Su muerte no fue un accidente, ni un fracaso. Era el propósito de su venida. El apóstol Pablo lo afirma en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Jesús hubiera sido solo un hombre, su muerte habría sido trágica pero insuficiente para salvar. Pero como es Dios, su sacrificio tiene un valor infinito. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 12, está escrito: No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí está la clave: su sacrificio fue eterno, completo, definitivo. Muchos han intentado ver la muerte de Jesús como un acto de injusticia, producto de la crueldad romana o de la traición de los líderes religiosos. Pero Jesús no fue una víctima. Él entregó su vida voluntariamente. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya había determinado que el Hijo sería el sacrificio perfecto por la humanidad. El profeta Isaías, siglos antes de la crucifixión, describió con exactitud el sufrimiento del Mesías. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, leemos: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús cargó con el peso del pecado de toda la humanidad. No solo sufrió físicamente en la cruz, sino que experimentó la separación del Padre. Fue el momento más oscuro, y a la vez, la más grande demostración de amor jamás conocida. En ese instante, cuando el peso del pecado cayó sobre él, clamó con profundo dolor, como está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Este grito no fue desesperación, sino confirmación: Jesús estaba tomando nuestro lugar. La separación que nosotros merecíamos, Él la vivió. Pero su muerte no fue el final. Cuando exclamó consumado es, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, estaba declarando que la deuda había sido pagada por completo. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que el acceso a Dios había sido restaurado. La cruz no fue una derrota, sino la más grande victoria. Y 3 días después, la tumba quedó vacía. Jesús no murió como un mártir. Murió como el Salvador del mundo. Su resurrección marca el inicio de la redención eterna. El mensaje del Evangelio no es solo una historia para ser recordada, sino una verdad viva que transforma vidas. Jesús no vino para fundar una religión más entre tantas, ni para ser una figura inspiradora que recordamos ocasionalmente. Su venida al mundo, su vida sin pecado, su sacrificio en la cruz y su gloriosa resurrección son el centro mismo del plan eterno de Dios para la redención de la humanidad. Es la demostración más sublime del amor divino, la evidencia más contundente de la gracia y la justicia que se abrazan en un mismo acto, la cruz. La humanidad entera se encontraba bajo condenación, separada de su Creador, sin esperanza y sin vida verdadera. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no se quedó observando desde lejos el dolor del mundo. Él descendió, se hizo carne, habitó entre nosotros y caminó por los mismos senderos de polvo que pisan los hombres. No eligió la comodidad de los palacios, sino la humildad de los pesebres. No buscó la aprobación de los poderosos, sino que se acercó a los quebrantados, a los rechazados, a los perdidos. Y lo más impactante es que lo hizo por amor. Amor a ti. Amor a cada alma. No fueron clavos lo que lo sostuvo en esa cruz, fue amor. Amor que no busca lo suyo, amor que se entrega hasta el último aliento. Cada gota de sangre que cayó ese día tenía un propósito eterno: reconciliar al hombre con Dios, abrir un camino donde antes había un abismo, restaurar lo que había sido destruido desde el Edén. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y con ello, se abrió el acceso directo al Padre. Ya no era necesario un sacerdote humano para interceder, porque ahora tenemos un mediador perfecto, un sumo sacerdote eterno que intercede día y noche por los suyos, Jesucristo, el justo. Su sangre no solo cubre el pecado, lo limpia, lo arranca, lo borra por completo. Su sacrificio no fue parcial ni condicional, fue completo, eterno y suficiente. Y sin embargo, este regalo inmenso no es impuesto por la fuerza. El amor verdadero nunca obliga. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, ofrece la salvación, pero respeta nuestra decisión. Cada ser humano tiene ante sí una elección: seguir en la desobediencia de Adán o abrazar la redención ofrecida por Jesús. Permanecer en tinieblas o caminar hacia la luz. Aceptar la mentira del enemigo o rendirse a la verdad del Evangelio. Muchos creen que basta con ser una buena persona, con tener valores, con no hacer mal a nadie. Pero el mensaje de Jesús fue claro: nadie viene al Padre sino por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. No se trata de moralidad, se trata de salvación. No se trata de religión, se trata de relación. No se trata de apariencias, se trata de una transformación profunda del corazón. Jesús no vino a buscar admiradores, vino a llamar discípulos. Y ser discípulo no es solo creer con la mente, es rendirse con el corazón. Es caminar en obediencia, en fe, en entrega total. Es dejar de vivir para uno mismo y comenzar a vivir para aquel que dio su vida por nosotros. El Evangelio no es solo una creencia que se acepta, es una vida que se vive. Una vida marcada por la gracia, guiada por el Espíritu y sostenida por la fe. Y esa fe verdadera produce frutos. El que ha sido tocado por el amor de Cristo no puede seguir viviendo igual. Su carácter cambia, sus decisiones cambian, su visión de la vida cambia. Ya no vive esclavo del pasado, ya no carga con la culpa ni con la condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ya no camina en soledad, porque el Espíritu Santo habita en él, lo consuela, lo guía, lo fortalece. La cruz no fue un final trágico. Fue el inicio glorioso de una nueva historia para todos los que creen.
El sepulcro vacío es la mayor evidencia de que el poder del pecado ha sido vencido y que la muerte ya no tiene la última palabra. En Cristo, hay esperanza para el quebrantado, restauración para el caído, libertad para el esclavo, vida para el muerto. En Él, todo puede ser hecho nuevo. Y ahora, el mensaje sigue resonando a lo largo de los siglos: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo, capítulo 11, versículo 28. El corazón del Padre sigue abierto, sus brazos siguen extendidos, y su gracia sigue siendo suficiente para todo aquel que decida volver a casa. No importa cuánto hayas caído, cuán lejos hayas caminado, cuántas veces hayas fallado, su amor es más grande que tu pasado, y su perdón más poderoso que tu pecado. Hoy es el día de volver a Él. Hoy es el día de dejar atrás la desobediencia de Adán y abrazar la obediencia perfecta de Cristo. Hoy es el día de rendirte completamente al Salvador. No como alguien que simplemente cree en una historia antigua, sino como alguien que ha sido redimido por el amor más grande del universo. Porque Jesús no murió para que lo admires. Murió para que vivas. Murió para que seas libre. Murió para que tengas vida, y vida en abundancia. Y esa es la invitación que resuena en cada rincón del alma: ¿seguirás caminando en la condenación del primer Adán o decidirás hoy ser parte de la nueva creación en Cristo? La puerta está abierta. El camino está hecho. La cruz está vacía. La tumba también. Todo lo que faltaba era tu decisión.